tenemos una alerta informativa del Ministerio de Salud. Se elevan a 9 los casos de coronavirus en el Perú. Son 2 pacientes relacionados al paciente 0. Muy bien, estamos en una situación de incremento de COVID-19 vinculados al paciente 0 de Lima. La pregunta es si efectivamente hemos hecho la detección correcta. Si no, vamos a encontrarnos con sorpresas como pasó en Italia, que en un día se incrementaron 133 casos de coronavirus, y no necesariamente por expansión, sino que como no habían registrado pacientes con el nuevo coronavirus, de pronto hubo una explosión de casos. Y eso es probable que nos suceda, y si bien no hay que alarmarse, hay que estar preparados para tener respuestas rápidas. Lo que Ernesto nos contaba corresponde a la fase de contención. Si saliéramos a la fase de transmisión comunitaria, las medidas tendrán que ser absolutamente otras. Y volvemos, una cosa es colegios con servicios higiénicos, dotados con jabón, dotados con toallas de papel, etcétera, y otra cosa son estos 17,000 colegios que no tienen servicios higiénicos. ¿Dónde les van a enseñar sus profesores a lavarse las manos bien? ¿En la pizarra? ¿En el cuaderno? Eso no es posible, ¿no es cierto? Pedrito, ¿cómo la ves? Bueno, sí, preocupado porque... Y además los elementos, yo creo que el Ministerio de Salud ya debería estar también, por ejemplo, sabemos que hay casos asintomáticos, ¿no? En los cuales los síntomas vienen mucho después, pero la gente que ha estado en contacto con estos pacientes 0 y el caso del chico del Colegio Newton, también todo ese aula de clase tiene que haber sido monitoreada ya por el Ministerio de Salud. No esperemos a lo que diga a la información que se está dando o la indicación de que apenas se reporten síntomas, llamen al hospital o llamen al MINSA. Por favor, tenemos que ser proactivos, sobre todo donde ya se presentaron los casos. Y ahí tenemos que incidir y hacer la detección inmediata. No esperemos a que nos estén llamando y ya sabemos, lamentablemente, en nuestro país cómo llamar a una entidad pública. Entonces, por favor, al MINSA, Educación, hay que ser un poquito más proactivos. Esta recomendación de los colegios de ingenieros a nivel nacional, armen brigadas de ingenieros las universidades para hacer inspección rápida de los servicios sanitarios, porque es muy posible que algunos puedan refaccionarse muy rápido, pero otros no. Entonces, incluso las propias municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, y los gobiernos regionales deben estar en estos momentos en alerta. No esperemos que nos llamen, por favor. Implica una reacción de todo el Estado a favor de que no se incrementen los casos de coronavirus en el Perú. Muy bien, esta mañana se informó que el 50% de las llamadas al 113, ¿no? Al 113 eran falsas, ¿no? No, con esto no se puede jugar, pues. Así o sea, igual como no se puede jugar con los bomberos, que lamentablemente también tienen muchas llamadas falsas, debemos tratar de evitar a toda costa que haya llamadas falsas al 113, porque la situación de salud no permite que estemos jugando con algo que es muy serio, ¿no? Muy bien. Resulta ser que el coronavirus sigue avanzando en el mundo, como Marilyn nos va a mostrar en un ratito. La epidemia de coronavirus sigue su avance en el mundo con casi 105,000 contagios y 3,556 fallecimientos. América Latina registró su primera víctima fatal por la enfermedad el sábado tras el fallecimiento de un paciente de 64 años en Argentina. El hombre, originario de Buenos Aires, había regresado recientemente de Europa y fue hospitalizado por presentar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta.
El gobierno otorgó licencia laboral excepcional a quienes regresen del país desde el exterior tras confirmarse 8 enfermos. Además, Paraguay anunció su primer caso luego de Costa Rica y Colombia, que también confirmaron sus primeros contagios el viernes. Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en muy buen estado general de salud. En Estados Unidos, con más de 200 contagios, 19 de ellos mortales, fue declarada la emergencia en el estado de Nueva York, donde hay 76 personas infectadas. A bordo del crucero Grand Princess, varado en la costa de San Francisco, 21 personas dieron positivo de coronavirus. Otras 2 personas murieron en Florida. La preocupación global ha provocado anulaciones o aplazamientos de actos masivos. Algunos de los eventos cancelados son el Maratón de Barcelona, los Mundiales de Media Maratón en Polonia o el Mundial Femenino de Hockey en Canadá. El Vaticano anunció que el Papa Francisco oficiará el domingo su oración del Ángelus por video y no en la Plaza de San Pedro como es la tradición. Italia pondrá en cuarentena a Milán, su capital económica, Venecia y otras regiones. En 13 países, unos 300 millones de alumnos no irán a clases durante varias semanas, pues fueron cerrados sus colegios. Varios países han prohibido el ingreso o adoptado cuarentenas para los viajeros procedentes de las naciones más afectadas. Unos 95 países y territorios están afectados por el COVID-19. Bueno, vamos a tener que actualizar la información de Andina. A estas alturas ya son 104 países afectados por el COVID-19. La expansión territorial sí es marcadamente notoria. Puede ser que no sea tanta morbilidad ni tanta mortalidad como otros virus, pero lo que sí es cierto es que hace mucho tiempo que no hay precedente y en ninguna de las epidemias o pandemias modernas de que se haya llegado a superar 100 países de presencia de un virus. Y como ya sabemos, el coronavirus, este nuevo coronavirus, el que provoca el COVID-19, tiende a alojarse en los pulmones mediante sus anclas, las puntitas, eso por lo que se llama coronavirus, y reproducirse en los pulmones, con lo cual genera una fibrosis que tiende a ser la causa básica de la muerte. Pero como el virus, como bien nos contó Ernesto, no está en el aire, o sea, no va a llegar a nosotros volando, solo puede llegar si recibimos una gotícula de estornudo de un enfermo, si tocamos algún lugar donde ha tocado un enfermo y ha dejado el virus con sus manos, luego tocarse la cara, y por eso la insistencia en lavarse las manos. Como dice el doctor Liu de Canadá, no llevemos el coronavirus pues a nuestro cuerpo. No va a llegar solo, va a llegar si lo dejamos. Entonces cuidémonos, intentemos tomar medidas precautorias desde el principio. Los saludos tienen pues lamentablemente que cambiar al menos por un rato y ya no hay que darse la mano ni abrazarse mucho, ni muchos besitos, ni nada por el estilo. Tengamos la prudencia de convivir con un virus que se está expandiendo territorialmente mucho y que eventualmente, como todos los virus HN, podría mutar. Y si muta, ya otro cantar será. Por ahora no hay mucho de qué preocuparse y mantengamos la serenidad. Esperemos que las cosas sigan bien. Muy bien, como estamos en el Perú, parece que por muchas conferencias de prensa que dé el mismo presidente de la República, por mucha bienvenida formal que le den Palacio de Gobiernos al coronavirus, las cosas no están funcionando tan bien. Veamos si no el testimonio del enfermo cero, del paciente cero, que fue enviado por una clínica particular de San Borja hasta en 3 oportunidades a su casa, donde terminó contagiando a varios miembros de su familia, diciéndole que tenía un resfrío o una gripe nomás, y que quisieron cobrarle, o no sé si le cobraron 1.700 soles por hacerle un análisis de influenza, o sea, no del coronavirus, porque como ya sabemos, el análisis de detección del coronavirus solo lo puede hacer el Instituto Nacional de Salud, así que no se dejen engañar por ninguna clínica que les diga que les van a cobrar 1.000 soles, 1.700 o lo que fuera, porque no hay, solo hay por un programa de la OMS en el Instituto Nacional de Salud. Veamos a este paciente cero. Reveló que hasta en 3 ocasiones solicitó someterse a una prueba de descarte cuando regresó de Europa el 26 de febrero, pero no le hicieron caso en la clínica donde se atendió inicialmente. Sí, es además que ya casi no presenta síntomas y que en 3 días se someterá a una nueva prueba. Mientras tanto, afirmó que él y sus familiares diagnosticados con el virus
permanecerán aún en cuarentena. En la clínica le digo que también que he viajado a Europa, que he llegado hace unos días y estoy con estos síntomas. El doctor, y que solicitaba el descarte. El doctor me dice que no es necesario el descarte porque él me ve bien, que esto es un resfrío común. Eso es todo. Mucho más tranquilo, más informado también. Ya no presento síntomas. De repente hay una ligera tos, pero ya casi nada. Estoy esperando unos 3 días más para que me vuelvan a hacer la prueba y esperemos que salga ahora negativo, pues, ¿no? Bien, es la iniciativa de este caballero y la ultra responsabilidad de esta familia la que ha permitido identificar al llamado paciente cero y proteger el entorno familiar, y que a su vez este entorno familiar, en una conducta de alta responsabilidad, haya protegido a su entorno comunal. Solo con la excepción del niño que fue al colegio, porque en ese momento no tenían información, creían que el tío tenía solamente un resfrío, ¿no? Bueno, hay que tener un poco más de pertinencia. El personal médico, sobre todo privado, debe sin duda esmerarse un poco más. ¿Qué dices, Pedrito? Definitivamente estamos ante casos que suceden cotidianamente en el Perú con otras enfermedades, ¿no? Ya las noticias siempre nos reportan esto, entonces, pero este tema del coronavirus se viene hablando pues hace 2 meses, entonces yo creo de que el MINSA, las clínicas y todo el sistema de salud tiene que estar pues en alerta permanente, ¿no? No podemos descartar lo mínimo, no solamente por los síntomas, sabemos que hay pacientes asintomáticos, por lo tanto, mientras no cuidemos eso, se nos puede disparar el virus, ¿no? En apenas unos días ya tenemos 9 casos, sabemos de sospechas en otros, pero por favor, y también tomar los controles necesarios, sobre todo en todos aquellos lugares públicos, centros comerciales, mercados. Tiene que haber una política de higiene y de salubridad a nivel nacional. En eso debe estar enmarcado ahorita las actividades del MINSA. Sigamos el ejemplo del Metropolitano, que es un buen ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien, la pregunta es, ¿se ha dado seguimiento a todos los pasajeros del mismo vuelo donde llegó el paciente cero y que han llegado al Perú y que eventualmente podrían haberse contagiado? La trazabilidad ha llegado a ese nivel. Sería bueno que la ministra de Salud o el funcionario a cargo nos explique si esa llamada trazabilidad, entonces el rastro de el eventual contagio, ha sido completamente descartado, porque si no tendríamos algunos agentes que podrían estar transmitiéndolo sin saberlo, ¿no? Y sería bueno saber también cómo se contagió el paciente cero, porque su caso revela que las clínicas particulares no están preparadas para detectar la enfermedad. Entonces, ¿cuántos como él, o a diferencia de él, que tuvieron un resfrío, se quedaron en su casa un rato y salieron pues después cuando se sentían un poco mejor, como hacemos todos cuando tenemos un resfrío? Y de repente alguno de ellos portaba el coronavirus. ¿Se ha hecho este seguimiento a los compañeros de vuelo de este caballero o no? Muy bien, veamos cuál es el caso del paciente cero. Contagia por ser piloto y por trabajar en una línea aérea. Él hace un viaje de turismo y va a Europa, ¿no? Se va a Francia, se va a Italia, a República Checa y vuelve al Perú. Entonces, él ya había escuchado, es una persona bastante culta, de esta posibilidad. Él ha departido, ha estado en lugares donde se juntan personas de muchas nacionalidades, vio incluso gente toser, estornudar, y le incomodaba que no se cubrieran, ¿no? Que no hicieran lo que hacemos acá, ¿no? De usar al menos la fresura del codo, la chaqueta o un paño, y luego ir al baño a lavarnos las manos, también la cara si es posible, o usar el alcohol en gel. Entonces, cuando él viene al Perú, él llega totalmente sano, está con la familia, pero a los pocos días él hace síntomas como de un resfriado. Aparentemente él no recuerda haber tenido fiebre, solamente de frente el dolor de garganta, ¿no? El malestar, días después el dolor muscular, por lo cual él acude a una clínica particular. Y él manifiesta que, lo que no, he dicho, estuve fuera del país
y al volver tengo esto. Entonces, no será coronavirus. Entonces el médico lo evaluó, dijo vamos a hacerle unos exámenes, pero le hace varios exámenes, pero en este momento no hay ninguna clínica particular que tenga capacidad de hacer el diagnóstico para coronavirus. Entonces él se molestó porque dijo, yo no le pedí para influenza, ¿no? Aunque hacemos toda una batería, ¿no? Y él siguió buscando, no se detuvo, aunque sus síntomas eran muy leves. Encontró que efectivamente el Instituto Nacional de Salud hace el examen, se contactó, fue un grupo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, hasta su domicilio, le tomó la muestra y en menos de 24 horas tuvo el diagnóstico de positivo. Claro, eso preocupa a muchas personas porque el mismo paciente dijo ayer en una entrevista... Bueno, ¿quedó claro? Es gracias a él mismo, al llamado paciente cero, que nos hemos enterado que el virus llegó al Perú. Sí. Si no fuera por su empeño, su empecinamiento y su búsqueda responsable por haber tenido experiencias de potencial contagio en Europa, no lo sabríamos. Repetimos la pregunta. Quienes vinieron en el vuelo con él al Perú han sido ya objeto de seguimiento, ya hay investigación de salud respecto a estos pasajeros que llegaron con él. Fíjese que hasta ayer no había todavía los formularios que los pasajeros tienen que llenar para efectivamente poder determinar si son riesgosos de poseer el coronavirus en sus organismos. Hasta ayer no había. Ya el martes de semana pasada aquí no denunciamos, sino informamos que en el aeropuerto Jorge Chávez no había ningún protocolo ni de información ni de contención. Y fíjese, tan grave que quien nos contaba esto había estado en el aeropuerto de Concepción en Chile, y en el aeropuerto de Concepción en Chile, un aeropuerto local que inauguraba su primer vuelo internacional, habían más medidas de información y de contención que en el aeropuerto Jorge Chávez. Esto tiene que cambiar rápidamente, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a estar haciendo leña del árbol caído, repetimos. Vamos a tratar de que las cosas mejoren y vamos a ayudar a que mejoren. Pero mandando a los chicos al colegio con los baños deshabilitados, en mal estado o peor, focos de infección, estamos cometiendo un grave error. Tenemos esta semana o dos, si quieren tomarse dos, para hacer un trabajo urgente de diagnóstico y solución del tema de los servicios higiénicos en los colegios, para que por lo menos lo que decía Ernesto Rosales se pueda cumplir. Es decir, que aprendan las buenas prácticas para prevenir el coronavirus. Cuéntanos, Pedrito. Bueno, alarmado, ¿no?, por todo lo que está sucediendo, pero siempre poniendo la prudencia, y la prudencia va de la mano de las medidas preventivas. Insistimos, tiene que ser más proactivo el gobierno, no solamente podemos que cumplan su tarea esperando las llamadas, porque no se van a dar en muchos casos las llamadas. Tiene que haber... Y en estos momentos la labor del MINSA está en la trazabilidad de los pasajeros que acompañaron al paciente cero en su vuelo a Perú, de todos los alumnos de ese salón de clases en primera instancia de este niño del Colegio Newton, y de todas las familias que están siendo afectadas, porque también hay otro paciente en Arequipa que llegó procedente de Inglaterra. Entonces, yo creo que hay bastante trabajo y que tienen que apoyarse ahora sí en la llamada sociedad civil, ¿no? Entonces, la sociedad civil no solamente para convocar las manifestaciones, también es para que hagamos nuestra tarea. ¿Qué podemos hacer nosotros por el país? Nosotros desde esta tribuna estamos insistiendo desde hace ya más de una semana de una serie de falencias en el sector público, y ahora insistimos sobre todo en el tema de los escolares, toda vez que el próximo 19 de marzo, 16 de marzo, ¿no?, se reinician las clases en los colegios públicos. Entonces, por favor, esperemos a los escolares, esperemos a nuestros niños con medidas adecuadas. Muy bien, seguiremos hablando del coronavirus, por supuesto, pero hay otros temas que tratar también. Y hay un tema sumamente importante que también se reveló ayer, pero lo comentaremos después de un breve corte.